La configuración adecuada del entorno de desarrollo es esencial para trabajar con el framework Fiber en Go de manera efectiva. En esta lección exploraremos los pasos necesarios para configurar nuestro entorno y comenzar a desarrollar aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Fiber. Vamos a aprender a instalar y configurar el framework Fiber en nuestro entorno de desarrollo. Así como que necesitamos familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Fiber, incluyendo la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Vamos a configurar nuestro entorno de desarrollo para trabajar eficientemente con Fiber, incluyendo la instalación de dependencias y la creación de la estructura del proyecto. Por supuesto, vamos a la práctica. Nos encontramos en el editor de código y así como hicimos en los frameworks anteriores, vamos también a continuar con Fiber. En este sentido, vamos a empezar creando un directorio para nuestro proyecto Fiber, por supuesto llamado Fiber, y lo hacemos mediante mkdir. Tenemos Fiber, listo. El directorio lo podemos observar que se encuentra por acá. Genial. Nos vamos a asegurar, antes de hacer la instalación, de ver nuestra versión de Go que tenemos disponibles mediante Go Version. Dice que tenemos la 1.21. Y ahora sí, procedemos a hacer la instalación del paquete de Fiber. Así que go get -u, vamos al dominio github.com / al perfil de usuario, que sería GoFiber, y luego le decimos Fiber /v2. Así que hago enter y entonces acá no debemos de preocuparnos por este error, ya que el error indica que estamos intentando utilizar el comando goget fuera de un módulo Go. Así que para solucionarlo vamos a hacer lo siguiente. Accedemos a nuestro directorio Fiber mediante cd o change directory. Hago enter. Y luego internamente voy a hacer una limpieza en la terminal con control L. Y ahora sí voy a escribir go mod init fiber. Ahora sí se ha aperturado un nuevo archivo llamado go.mod, que la información que tiene internamente es que define un módulo Fiber y a su vez la versión de Go con la que va a trabajar. Ahora sí, vamos nuevamente a ejecutar la instrucción anterior, que era un goget -u y la ruta donde se encuentra Fiber. Hago enter y este comienza a descargar y a su vez a hacer la instalación de lo que es el paquete de Fiber. Así que vamos a esperar a que esto finalice para luego continuar a la creación de una estructura del proyecto con Fiber. Genial, Fiber ha sido instalado. Y como pueden observar, aquí están los requerimientos y aquí también está el GoSum, donde se encuentran todas sus dependencias. Muy bien, ahora vamos a proceder a la creación de la estructura de un proyecto con Fiber. Así que desde nuestro directorio del proyecto, en este caso Fiber, crearemos la estructura básica de archivos y directorios. Vamos a empezar con el fichero main.go y luego creando el directorio route para incluir el fichero route.go. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a limpiar un poco la terminal y de la terminal voy a hacer un touch de esta manera y escribir main.go y en efecto se apertura el fichero main.go. Asimismo voy a crear un nuevo directorio llamado route y a crear un nuevo fichero dentro de route llamado route.go. Listo. Aquí podemos observar el fichero route.go también. Genial. El archivo main.go será responsable de crear el router y ejecutar el servidor. Importaremos el paquete route y utilizaremos las funciones necesarias para registrar las rutas en el router. El archivo routes.go va a definir las rutas de nuestra aplicación. Así que nada, vamos a crear un servidor web básico con Fiber. Y para ello vamos a abrir entonces el archivo main.go. Dentro de este archivo vamos a empezar poniendo el paquete main de esta manera y luego haciendo un import. Este import lo único que necesitamos es lanzar lo que viene siendo nuestro paquete Fiber y para ello utilizamos la misma dirección que habíamos utilizado antes para hacer la instalación, go fiber / luego
Fiber /v2. Listo. Aquí lo ha reconocido porque sabe de que ha sido instalado. Sin embargo, en este momento no lo estamos utilizando. Por esa razón aparece marcado de esa manera. Hacemos nuestra función main. Y luego creamos una instancia de la aplicación Fiber. Para ello entonces aplicamos un app, igual vamos a poner fiber.new de esta manera. Y así es como creamos una instancia de la aplicación. Ahora bien, ¿cómo inicializamos un servidor en un puerto en específico? Eso va a ser tan sencillo como aplicar un app.listen de esta manera y entre comillas podemos pasarle el puerto que queremos ejecutar. Normalmente en Fiber, en toda la documentación que nos brinda, ellos utilizan normalmente el puerto 3000, pero nosotros podemos utilizar el 8080, todos aquellos que estén disponibles dentro del rango. Así que vamos a colocar el 3000 en este caso. Hacemos un control S para guardar el archivo. Si notan, ya no tenemos ningún problema. De esta manera inicializamos el servidor en el puerto 3000. Genial. Vamos a inicializar esta aplicación mediante un go-round main.go. Y de esta manera le damos la bienvenida, por supuesto, aceptamos acá, a nuestro querido servidor con Fiber. Y como pueden observar, desde acá trae algo particular, que en este caso se muestra lo que es la dirección en donde está ejecutando el servidor. En este caso en el loopback 127.0.0.1 o bien localhost de esta manera. El puerto 3000. Como había mencionado antes, si desean cambiar el puerto, pueden cambiarlo de esta manera. Antes también le pueden colocar localhost o 127.0.0.1, así como ustedes quieran, ¿no? Aquí van a estar cargados los manejadores, aquí los procesos que van a estar corriendo, así como también su identificador de proceso también acá. Bien, nos ofrece ya información interesante. Sin embargo, vamos a ver esto que está corriendo en el puerto 3000 entonces. Vamos a ir al navegador y desde acá le vamos a indicar que queremos llegar al puerto 3000. Y como pueden observar dice cannot get. En este caso no está encontrando nada en el servidor. Simplemente está haciendo una solicitud get en ese sentido a la raíz, pero no está devolviendo nada. Y esto no lo está haciendo porque en efecto no tenemos ninguna ruta agregada. Bien, esta es la estructura básica del proyecto y Fiber ha sido instalado. Así que nuestro entorno de desarrollo está listo para empezar a trabajar en aplicaciones web con Fiber. Configurar nuestro entorno de desarrollo es el primer paso fundamental para trabajar con el framework Fiber en Go. Al seguir los pasos descritos anteriormente, hemos establecido una base sólida para crear aplicaciones web eficientes y escalables utilizando Fiber. Con Fiber podemos aprovechar al máximo las capacidades de Go y desarrollar aplicaciones web rápidas y seguras. Estamos preparados para comenzar a desarrollar con Fiber y llevar nuestras ideas a la realidad.